Dice Lamentaciones 3:1, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Amado Padre Celestial, mi Señor, mi Rey, mi Dios, hoy te damos gracias, Señor. Te queremos glorificar, Señor, y te imploramos, Señor, que solo nos utilices como un instrumento en tus manos para alabar tu nombre, Señor. No permita, Señor, que esta palabra pase inadvertida, toca los corazones, Señor. Tú siempre haces la obra, Señor. Que no nos levantamos ni salgamos de este lugar, ni allá en las redes, Señor, sin que nos hayas hablado, Señor. En tu nombre precioso, Señor Jesús, con el poder, la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, nos trae el versículo: yo soy aquel que ha sufrido la aflicción de la vara de su ira. Y quería rápidamente, como que no pasara el tiempo de la pandemia sin que hiciéramos algunas reflexiones que esta pandemia nos trajo y nos dejó. Y bueno, yo fui aquel que fui herido hace un par de meses, duré 20 días hospitalizado y entre los 3 días creí que no volvía a este lugar. Pero cuando el Señor y Jeremías estaba leyéndolo, no se quedó ahí, sino que fue al versículo 21 y dice: pero algo más viene a mi memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por lo tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, todos lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar su yugo desde la juventud. Y queríamos mirar un poco el trasfondo espiritual de lo que las epidemias han dejado. El rey Salomón en Eclesiastés 1:9 anotaba: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que se ha hecho se volverá a hacer y no hay nada nuevo debajo del sol. Y realmente lo que uno se da cuenta en la historia es que la historia es cíclica, o sea, siempre se repiten los mismos periodos, las mismas historias, y tiene uno que mirar un poco atrás qué pasó para saber qué va a suceder. El poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Santaella acuñó una frase que está escrita hoy en día en el campo número 4 de Auschwitz, donde ocurrió todo el holocausto nazi, y dice: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso me permitió efectivamente que mirara un poco qué había pasado con las pestes en la antigüedad. Encontré muchas, pero realmente muchas. Encontré algo, la peste negra, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el VIH, la viruela, el cólera, la gripa, y hoy vivimos el COVID-19 con grandes bajas. Y la verdad es que quise mirar como un poco qué pasó en esa época. No dista mucho de lo que ha sucedido hoy en día. Y también podemos ver qué nos depara. Entonces, la peste negra se generó. No voy a tratar sino 2 porque realmente no tengo sino 30 minutos, pero me encantaría un día hacer todo un decálogo de lo que pasó en su momento. En la peste negra se desarrolla en todo lo que es Europa, siglo V, y murieron 50 millones de personas, pero para esa época era la 4ª parte de la población europea murió y sucumbió, ¿sí? Si algo tiene el pastor Darío es que él siempre observa qué está aconteciendo espiritualmente detrás de un fenómeno como una peste. Encontramos en el siglo V, que es el siglo tal vez, en el siglo XV, que es donde más se mueve. Encontramos la decadencia de la iglesia. Recuerden que para el entonces está Alfonso X como papa, y es cuando hay toda la venta de las bulas papales. También hay un fenómeno, siglo V, descubrimiento de América, se genera toda una convulsión y viene
cae Constantinopla en 1493, está revuelto realmente Europa, y con toda la decadencia moral que aparece la famosa peste negra. Cuando sucumbe la peste negra, en medio de esa guerra y de todo lo que acontece, nace Lutero y nace la Reforma Protestante, que hoy en día gozamos de la Reforma Protestante. El principio que uno ve es que después de esa tormenta, evidentemente es como la purificación que Dios hace a través de este entorno. La otra que voy a mirar muy rápidamente es la gripe española. La gripe española es apenas hace 100 años, en 1920, o sea, hace 100 años los españoles estaban sufriendo lo mismo que hoy sufrimos. ¿Cuántos muertos? 50 millones, prácticamente casi que se arrasa con España en su momento. Y bueno, ¿qué hay de trasfondo espiritual? Encontré algo que lo quiero leer. Dice, al mismo tiempo se señala que durante las primeras décadas del siglo XX, esa mayoría católica que está en franca rescisión y las manifestaciones del proceso de secularización son cada vez más visibles. Abandonan las tradiciones cristianas en la vida pública, multiplican los bares, los griles, las garitas, los teatros, las representaciones obscenas, la difusión de la pornografía en láminas y en libros. Esta evolución implica el nivel más profundo que van abriendo una nueva forma de concebir las relaciones entre hombre y mujer y por lo tanto la familia. Se abre la generalización de lo que es el matrimonio y también nace aquí el movimiento feminista. Hablar de lo que hoy en día acontece como preámbulo al COVID, estaríamos viendo en algo muy similar. O entre a las redes y mire lo que está viendo, está inundado de pornografía, está inundado, un caos completo, que era el preludio de lo que había sucedido hace 100 años justo en España. Habida cuenta, si compara las cifras de muertos que ha dejado el COVID con lo que dejó España, estamos en los albores de lo que pudo generarse en ese entonces. Las causas, las mismas causas. Allá la pornografía nació en láminas, acá nació a través de el internet. Y algo que solamente una anotación, no quiero hablar mucho, en los años 80 nació el VIH. Todos conocemos que es un tema de promiscuidad sexual y de drogadicción, donde el Señor ataca y marca la diferencia, donde también hubieron 25 millones de muertos. Bueno, se genera efectivamente el llamado que Dios hace en una forma profunda, pero no me quedé ahí. Realmente me moría de las ganas de seguir mirando todo y viendo cómo realmente los patrones de conducta del Señor siguen siendo los mismos, pero quise mirar una pandemia en la época de Jesucristo. Eso me llamó más la atención y mirar un poco lo que el Señor Jesús hizo en su momento. Para eso, la pandemia de su momento, ¿qué era? La lepra. Era la mortandad generalizada durante muchos tiempos. Y me fui a un pasaje que es Lucas 17, del 11 al 17, y quise ver cada uno de los detalles como el Señor actuó en su oportunidad. Y lo voy a leer rápidamente y luego analizaremos apartes de ello. Dice, Jesús sana a 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resulta que mientras iban caminando, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, ya regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso los que limpié no eran 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9?
no hubo ninguno que regresara a darle la gloria, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Y saqué como 10 lecciones aprendidas, como Dios actúa a través de la pandemia en este evento. Realmente eran 12. Y recordemos un poco qué es la lepra en el Antiguo Testamento. Pues es la peste, la enfermedad visible. La persona se comenzaba a deformar, se caía por partes. Cuando se dormía, las ratas hacían de ellos un festín, se los iban comiendo, ¿sí? Y efectivamente tenían prohibido entrar al templo, no podría entrar al templo. Y tendría que llevar un sanderillo o tendría que llevar una campana y tendría que ir pregonando y diciendo, soy inmundo. O sea, era alguien completamente aislado, alguien que no podía ver su familia, alguien que había quedado y que estaba prácticamente muerto en vida. Pero bueno, yo quiero que me acompañen realmente en una travesía y utilicemos un poco la imaginación. Dentro de las 10 lecciones aprendidas, vamos a ver lo primero. Lo primero que realmente vemos es que en medio del camino, en medio de la pandemia, Dios camina. O sea, no podemos ignorar la presencia de Dios. Estos personajes, pensemos que ellos iban deambulando de ciudad en ciudad y lo que el Señor nos comenta en su palabra era que iba por Galilea a Samaria, o sea, iba por el camino. A Él había que buscarlo en el camino y hoy en día Él se nos presentó a nosotros en la casa, solamente quiso tenernos ahí encerrados en la casa para Él presentarse. Esta vez se presentó a la ladera del camino. Lo segundo que yo encuentro es que cuando yo busco al Señor, Él se me presenta en cualquier faceta del momento. O sea, se me busca y lo voy a encontrar ahí. En la medida que yo camino, puedo encontrar al Señor. Lo que me impacta a mí, el tercer elemento, es que salieron al encuentro de Dios 10 enfermos. Buscamos a Dios solo cuando estamos enfermos. Es la forma en que nosotros realmente estamos buscándolo. Y esta pandemia nos llevó a muchos enfermos y a otros asustados, ¿a qué? A buscar a Dios. El patrón se repite. Buscamos a Dios. Pero guardamos distancia. Cuarto elemento, guardamos distancia. Como se habían quedado a cierta distancia, o sea, ok, me quiero acercar, pero no tanto compromiso. Sí, ya, espere, ¿sí? Nos acercamos, pero no queremos comprometernos. No queremos responsabilidad. Estamos en el siglo donde las responsabilidades se fueron a un lado, no queremos casarnos porque no queremos adquirir ninguna responsabilidad, no queremos tener hijos por lo que nada nos aten, entonces vamos errabundos y cero responsabilidades. Si algo se enfatiza este siglo es por la crisis de la responsabilidad. Los hombres, sobre todo, no estamos asumiendo el papel que Dios nos ha dado y queremos verlo solo a la distancia. ¿Para qué conocerlo? Si de lejos lo puedo ver, cero conocimiento. Bueno, quinto elemento, la búsqueda en medio del dolor. Dice Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Yo creo que esta oración la hicimos todos en esta pandemia, por lo menos yo la hice. Es llamar a la tristeza y a la conmiseración de los sentimientos del Señor y decirle, Señor, de verdad que estamos rodeados y ¿quién de los que estamos aquí o no sufrimos bajo la vara de la aflicción o no vimos caer a alguien en combate? Un amigo, un pariente, un vecino, y en ese momento lo único que tuvimos es, Jesús, ten compasión de nosotros. Sexto elemento, el momento de verdad. Aquí hay un momento de verdad que nosotros tenemos que afrontar.
vayan a presentarse a los sacerdotes. Resulta que mientras iban caminando, quedaron limpios. Jesús dio una orden, el milagro no se ejecutó en ese momento, y ellos efectivamente, hubo un momento de verdad donde comenzaron a caminar. El milagro se generó cuando ellos caminaron, no antes. Y hay un momento de verdad en que nosotros tenemos que creerle a Dios y comenzar a caminar en fe. Las circunstancias y la aflicción de aquellos no era porque tal vez fuera una convicción íntima, los llevó a caminar. Dice que tenemos que perder, nada. Nos dice camine, caminaremos. Y caminaron. Yo creo que muchos a través de esta pandemia también caminamos por fe. Y nosotros lo vivimos. El ministerio creció un 250, un 300, entonces caminamos por fe. Creímos y comenzamos a caminar. Pero me gusta lo que viene a continuación, el desenlace. Cuando hemos recibido la bendición y ya vemos que, pregonan las vacunas y ya comienza a desaparecer los momentos de epidemia y comienza a bajar el tema, entonces esto es otro paseo, ¿no? Ya obtuvimos y vamos en pos de eso. Tanto Jesús no es bueno, tanto compromiso, hombre. Entonces nuestras estadísticas comienzan a caer. ¿Y qué vimos nosotros? Esto mismo se refleja acá. Dice, estadísticas de la gratitud. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias al Maestro. Bueno, Jesús se cuestiona, ¿no? Le dice, oiga, ¿y no eran 10? Eso mismo vimos hoy en nuestra pandemia, de solo el 10% volvieron, se quedaron y dieron gracias. Las estadísticas son las mismas, siempre buscamos un Dios bombero, alguien que apague mi fuego, haga el milagro, y la gratitud ya lo veremos más adelante. De aquel montón, solo uno. Increíble. Dentro del tema de la gratitud me preguntaba yo, bueno, ¿y qué pasó con los otros 9? Yo me hice la misma pregunta. Y déjenme especular un poco, mi imaginación vuela. Yo creo que alguno hacía mucho tiempo no veía a su esposa, quería verla, había pensado y añorado mucho. Otros habían dejado un negocio pendiente, ¿sí? Otros, no sé, los amigos, tenía un círculo de amigos grandísimo y tenía que ir el club, los negocios, los estudios, lo que el mundo nos brinda. Entonces, si el Señor nos retuvo a través de la pandemia, desapareció la pandemia, volvimos otra vez y perdimos las prioridades. Yo sé efectivamente que esta prédica no es para ustedes. Esta prédica es para los que no se unieron, porque la fidelidad es continua y es efectivamente cuál es mi prioridad. La ley del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Pero esos dichos tienen que volverse en hechos, que mis hechos hablen más que mis dichos. Y la verdad es que me encantaría ver abarrotada nuevamente esta iglesia por mi nivel de compromiso que adquirí, o bien a través de la pandemia, o bien dejando mi posición cómoda y sabiendo que el Señor dice efectivamente que amarlo es demostrarle que realmente tengo un compromiso real y verdadero. ¿Cuál es mi prioridad? Y en esta mañana, pues de verdad que me gustaría trasladar esa pregunta a los que no vinieron, a los que no se conectaron. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y quiero que esto quede en el ambiente porque no quiero cerrar ahí, lo voy a cerrar al final de la prédica.
El octavo, luego de la prédica, es ¿quién se sostiene? Quien se sostiene es aquel que menos creemos. Increíblemente, el que se quedó fue el que nosotros no dábamos 5 por él. ¿De verdad? Por ese no pagábamos un peso. Y mira lo que acontece. No obstante, el que regresó, ¿qué era? Samario. Era samaritano. Lo de Samario es simplemente un llamado, algo que evoca a Dios en la presencia hoy. Yo no sé si hay alguien de Samaria, no sé, Lili se está viendo, no tengo ni idea. Sí, pero Dios habla hoy. Bueno, ¿y qué impacta mi corazón? ¿Por qué la palabra de Dios hace énfasis en que era samaritano? Sí, pensemos por un minuto que la región donde aborda es Galilea, y es una región de judíos. Déjenme imaginar y pensar que los otros 9 eran judíos, conocían la palabra de Dios, eran creyentes y sabían que era el Mesías y que los podía sanar. No eran un Dios desconocido para ellos, era su iglesia. O sea que Dios no le estaba sanando a una persona que no lo conocía, era alguien que realmente lo conocía, era un miembro de la iglesia. Y está hablándole a personas de la iglesia, le está hablando a gente del pueblo judío, no a extraños. O sea, esto acontece dentro de nuestra casa, no fuera de ella, no es ajeno a aquella. Está hablándole a gente que sanó, a gente que restauró, a gente que lo conoce y que está de cerca, pero que en alguna curva del camino olvidaron sus prioridades. Hay que recuperar el tiempo perdido. Oh, ¿y dónde están mis prioridades? ¿Qué espera del Señor? Y el Señor se quedó y se quedó y se quedó esperando. A mí realmente me trae una profunda reflexión. ¿Por qué no se fue Jesús de ahí? ¿Por qué no se fue? O sea, Él se quedó ahí esperando que volvieran. Es posible que sus apóstoles se hubieran ido a traer la merienda y Él hizo un picnic ahí y estaba esperando. Él no se movió de ese lugar, no tenía una prioridad máxima en ese momento, sino que esperar efectivamente. Él vio cuando todos sanaron, pero Él también vio cuando todos se fueron. Él lo único que estaba esperando, ¿qué era? Que se devolvieran a darle gracias. Eso estaba esperando. Él no se movió, no sé cuánto pudo transcurrir. Especulemos un poco y pensemos que se quedó 1 hora esperando. Y yo le decía, Señor, ¿cuántas veces te hemos dejado esperando? ¿Cuántas? No hablemos en momentos, evidentemente, de cuando hay sanidades, cuáles son nuestras prioridades. Avanzamos un poco y yo lo llamé la recompensa a la gratitud. ¡Wow! Pensemos por un momento y utilicemos la imaginación y veamos la escena cuando regresa este hombre, se tira a los pies, le da gracias a Dios y mira lo que pasa a continuación. El Señor le dice, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. ¿Cómo? ¿Ya no estaban sanos? ¿No estaban sanos? ¿Por qué el Señor Jesús vuelve a decirle, tu fe te ha sanado? ¿A qué podría estar haciendo alusión el Señor? Porque yo lo veía ya sano. Él se acercó porque estaba sano. ¿Acaso de pronto no estaba sano solo su cuerpo? ¿De pronto le estaba dando la sanidad espiritual? ¿Nos conformamos con moneditas y no con lo que realmente vale la pena? ¿Acaso este sería el único que en la eternidad lo acompañaría? No sé, pero a mí me cuestiona.
y me cuestiona profundamente qué era lo que Dios realmente, el Señor Jesucristo le estaba diciéndote. Oye, levántate, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu fe te ha sanado. La gratitud tiene una gran recompensa. Y es que Dios sana nuestras vidas, no solamente nuestros cuerpos, sino que nos sana espiritualmente. Hay poder en la gratitud de Dios. Recuerde que el Señor te dice siempre, en todo momento hay que tener gratitud, porque no sabemos lo que Dios está haciendo. Y bueno, yo veía en eso un poco de lado, pues que hay la sanación final. Realmente hay una gran sanación y es la sanación que Dios nos ha prometido, ¿sí? Y es efectivamente el poder ir a la eternidad con Él. De ahí que yo reitero que el único que fue al cielo fue este hombre agradecido. ¿Cómo vamos de tiempo? Perdóname, yo. ¿No? A ver, bueno, cuando yo terminaba de mirar, no, sí, es que no quiero. Yo había programado esto para 1 hora, entonces dije, no me quiero salir. Bueno, digamos que de esa manera yo quiero llevarlos a una reflexión. Y quiero que realmente pensemos por un minuto. No puede pasar una pandemia. Dios no nos puede meter 2 años en una casa y no haber aprendido la lección. Basta ya. O sea, esto que hizo Jesús con el samaritano es lo mismo que hace hoy con nosotros. Y que sepa que los que estamos aquí somos el 10%. No puede pasar por alto. O sea, no podemos ser los mismos de ayer. Tenemos que ser curtidos con la fe, haber dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga y a dónde quiere que yo vaya? Cuando estaba en el hospital, dije, tengo que ser audaz, tengo que ver qué es lo que realmente Dios quiere conmigo y tengo que prepararme para ese momento. Yo soy aquel que estuvo bajo la vara de la aflicción. Y no puede ser mi vida lo mismo, o sea, no puedo salir a hacer lo mismo, tengo que cambiar. Tengo que comprometerme, porque si Dios me llevó hasta allí es porque tenía un propósito con eso. Y bueno, yo no quiero ser apocalíptico, la verdad no soy apocalíptico, pero tampoco quiero ser ajeno a lo que Dios está haciendo. Y es cuando tú lees Lucas 17, que es del 11 hasta el 19, donde está, pues no puede dejar de lado que continuó. O sea, yo no me quedé con las ganas de que Jesús ya, no, lo seguí acompañando un ratito más. Y bueno, lo interesante es que él se va y entra y comienza a disertar sobre la venida del reino de Dios. El mismo día, después de que pasó, él sigue hablando y aquí lo comienzan a preguntarle los fariseos y a decirle, bueno, ¿y qué es de la segunda venida? Y habla de cosas muy, muy importantes, realmente muy importantes. Nos habla de la segunda venida del Señor. Yo los voy a invitar para que en casa lo hagan. Esa será la próxima prédica, les voy a hablar sobre la venida del reino de Dios. ¿Sí? Y nos habla de los tiempos finales. Y está él apostas, o sea, a continuación de una epidemia, de una sanidad, de un milagro. Y nos está hablando de tiempos finales. Y nos está hablando, me dice, cuando ustedes lo van a decir, dice, bueno, mire lo que pasó, y él sigue contando y dice, mire, pasará como en los tiempos de Noé. Todo el mundo estaba casándose, dándose en casamientos, todo el mundo estaba en fiestas, festines, vio, había pasado la pandemia, ya se les había olvidado los temas, ¿sí? ¿Cuándo vino el diluvio? Y lo dice, lo mismo pasó con Lot. Lo mismo pasó con Lot. Estaba ahí cuando comenzó a caer azufre del cielo en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y el único que pudo ser salvo fue Lot, ni siquiera su esposa, porque volvió a mirar atrás y quedó hecha un montón de sal. Y nos habla efectivamente de algo que marca impresionantemente, y es del rapto. Lo dice a continuación. O sea, yo no puedo desencadenar
léanlo por favor porque es importantísimo, y nos está diciendo, y se acostarán 2 y amanecerá 1. Ese no se voló, se lo llevó el Señor, por favor, claridad sobre eso, ¿ok? Y nos habla efectivamente, y a mí, la enseñanza que nos indica el Señor es el que nos pasa por momentos difíciles, dándonos una oportunidad de vida, para que nosotros realmente pongamos los ojos en lo que es importante. Que dejemos muchas cosas, o sea, la pandemia a todos nos enseñó que las prioridades estaban patas arriba y que le dábamos más tiempo a los amigos, al juego, al deporte, qué sé yo, y que Él estaba en la agenda por allá en un lugar pequeñito. Y es un llamado profundo de atención a decirle, si yo soy, quiero ser y lo quiero ver y quiero un compromiso real contigo. Y le damos gracias a Dios por la pandemia, de verdad le damos muchas gracias a Dios por la pandemia. Aprendimos cosas. Hoy, si no pudo ver, nos están viendo por allá. O sea, no hay disculpa de no tener una relación con el Señor. Nos ordenó la vida si queremos hacerla, pero no podemos permitirnos y darnos dádivas de que pasó, se fue y no pudo pasar nada por nuestras vidas. Si hoy usted hace una reflexión y la pandemia no le dejó una enseñanza, el Señor perdió su tiempo contigo, estás dentro de los 9. Pero si la pandemia te dejó una profunda reflexión, una convicción, un credo y un nivel de compromiso, bienvenido, estás dentro del 1% de personas con un corazón agradecido que hoy quieren y tienen la vista puesta en ti. No perdamos realmente ni permitamos, porque no vamos a vivir otra pandemia. A esta generación ya no le corresponde vivir otra pandemia. La pandemia nuestra ya se vivió, se vive generacionalmente. Cada 40 años se va una generación. Bíblicamente se ha demostrado de esa manera. Y esta es la nuestra pandemia, esta es nuestra generación, es el llamado que nos hacen. Es lo que nosotros tenemos que escribir sobre nuestros chicos, para que los chicos tengan la capacidad de superar lo que viene. Pero que realmente vamos a sentir que valió la pena aprender a vivir durante la pandemia, que la reflexión, que lo que Dios nos dijo a través de su palabra efectivamente se cumpla. Bueno, ¿cuántos vamos, vida? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Amado Padre Celestial, mi Señor, mi Dios y mi Rey, hoy de verdad que te queremos dar gracias con el corazón en la mano, Señor. De verdad que si alguien aprendió esta lección fui yo. Y te doy muchas gracias, Señor. Valió la pena, Señor. Y valió la pena todo lo que has transformado y has trabajado en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos, Señor, las prioridades de la vida, Señor. Y te queremos dar ese primer lugar, Señor. Que tú seas siempre, Señor, alfa y omega, principio y fin, Señor. Que cada mañana nos levantemos pensando en ti, Señor. Sabiendo, bendito Señor, que tú no te gastas una pandemia en balde, Señor. Que estás esperando, Señor, el arrepentimiento, Señor, la gratitud, la generosidad, Señor. Me duele el corazón, Señor, pensar que muchas veces somos eso, Señor, que tú haces cosas y te quedas a la ladera del camino esperando que volvamos otra vez a darte gracias, Señor. ¿Cuántas veces te hemos dejado tirado ahí, Señor? Perdona, papá. De verdad que nuestro corazón se mueve, Señor. Y gracias, Dios, por esta bendita pandemia, porque aprendimos cosas, Señor. Aprendimos cosas grandes y maravillosas y no queremos volver a ser los mismos, Señor. Queremos de verdad adquirir un nivel de compromiso, Señor. Como lo decía Pedro iniciando esta charla, Señor. Queremos realmente ser parte de ti, Señor. Romper todas las estructuras, Señor, y caminar y comprometernos contigo, Señor. Basta ya, Señor, de aguas tibias, Señor. Tu palabra dice, Señor, que odias a los tibios, Señor. Que ojalá fuera fríos o calientes, Señor. Dios Todopoderoso, no permita, Señor, que nos vomites de tu boca, Señor. Queremos adquirir un compromiso fiel y verdadero, Señor. Que esta palabra, Señor, toque el corazón de aquel que lo necesita y te haya hablado, Señor. Que tú, Señor, guíes nuestro camino en todo momento, Señor. Que volvamos, Señor, con la alegría de sentir, Señor, que vendrán tiempos buenos y mejores, pero siempre respetando las prioridades y sabiendo que tú eres, serás
y siempre, Señor, el dueño de nuestro corazón y nuestra vida. Papá Dios, te amamos con todo el corazón, tú eres la fuente y la razón de vida. Hoy hemos hablado porque tú nos has dicho, Señor. Te amamos, Papito Dios. Amén, amén.